mucho en esto, pero como sacerdote, vuelvo a decir, yo toda mi vida católica, prácticamente la absoluta mayoría de mi vida católica la he vivido en el ámbito novus sordo. Conocí la misa tradicional porque el Papa Benedicto XVI publicó el motu proprio Sumorum Pontificum, en el que daba permiso a todos los sacerdotes de celebrarla nuevamente. Me empecé a interesar, batallé mucho, es una larga historia, batallé mucho para poder aprenderla porque no tenía quien me enseñara a celebrarla, no encontraba el misal tampoco. Tuve que comprarlo en una vuelta que hice a Roma y bueno, me tomó un tiempo. Pero lo que dije hace un momento, lo vuelvo a decir, la misa tradicional para mí fue una puerta de entrada a un universo católico que yo siento que nos robaron, que no me enseñaron en el seminario. Estoy hablando de doctrina, estoy hablando de tradición, estoy hablando de oraciones que no me enseñaron en el seminario. Y eso cualquier sacerdote, yo invito a mis hermanos sacerdotes a que se den la oportunidad de conocer lo que les pertenece, lo que es católico, patrimonio de todos los católicos, sin prejuicios. Yo estuve 15 años en un seminario, bueno, en 3 seminarios, y en ninguno, ni por accidente, ni por cultura general, nos explicaron la misa tradicional. En ninguno. Mucho menos que nos hayan celebrado una misa tradicional, pues imposible. No estaba permitido en aquel momento. Y los comentarios que escuché en 15 años que fui seminarista eran siempre negativos respecto a la misa tradicional. Nadie la entiende, misa clericalista, misa aburrida, padre de espaldas al pueblo, etcétera. El laico no contaba, etcétera. Nada más pienso esto. Cualquiera que conozca la historia de los cristeros en México, a ver, que nos diga si eran laicos tontitos que no sabían nada, que estaban todos relegados, que no tenían conciencia de, de su catolicismo y de su misión en la Iglesia Católica. Eran católicos preconciliares y dieron batalla por la fe, dieron la vida por la fe. Eso no lo hubieran hecho católicos excluidos, hechos a un lado, no lo hubieran hecho. Esos católicos sabían lo que significa creer en Cristo y por eso defendieron con su vida la fe que alimentaban cada domingo en la Santa Misa. Ahorita nos pasan leyes contrarias al derecho natural, nos pasan leyes contrarias, por ejemplo, al orden natural de la familia. A los padres les quitan cada vez más los derechos sobre la educación de sus hijos. ¿Y quién defiende? Nadie. ¿Dónde están los católicos conscientes de su dignidad bautismal? Los católicos conscientes de que son hijos de Dios ¿dónde están? ¿Eh? Sí, pues estarán en el altar dando la comunión. Estarán ayudando al Padre, leyendo la lectura en el ambón, pero siempre hemos sabido que ese no es el ámbito principal para el laico vivir su fe. El laico está hecho para transformar el mundo, las realidades temporales, la política, la economía, las artes, las ciencias. Entonces ahora vemos como promoción del laico que tenga algo que hacer en la misa. Aquí sí está promovido el laicado, sí, pero si en la política no lucha para transformar el mal que hay o parar la agenda del mal que sigue avanzando, no sé para qué sirve ese tipo de promoción del laicado. Entonces, la misa tradicional, al menos para mí, fue la puerta de entrada a un universo católico que no me enseñaron. Y yo creo que esta experiencia la he escuchado de muchos otros católicos que han conocido el valor de la misa tradicional. Luego,
personalmente pienso que me ayuda más a experimentar lo sobrenatural, la presencia de Dios, por muchas cosas. Eso que la gente dice de espaldas al pueblo, permítanme explicar, no, esta expresión es ideológica. El sacerdote no celebra de espaldas al pueblo, el sacerdote celebra la misa de frente a Cristo. Porque es un escándalo que el sacerdote me dé la espalda a mí, que soy un ser humano, pero no es escándalo que se la esté dando al sagrario, eso no es escándalo. Deberíamos de pensar, oye, ¿por qué el Padre le da la espalda al Santísimo, que está presente en el sagrario? Bueno, donde todavía queda el sagrario en medio del templo, porque ya en muchos lugares se le hizo para un lado. O sea, al dueño de la casa le dijimos, ¿sabes qué? Vete a la recámara porque aquí nosotros vamos a hacer nuestra fiesta. Entonces, no veo yo, sinceramente, la misma ayuda en lo que tiene que ver con las oraciones, el rito, la postura del sacerdote, para experimentar lo sobrenatural. ¿Sabes qué? Me quedé muy sorprendido una vez que leía a San John Henry Newman, cuando hacía unos folletos que se llamaban Tracts for the Times. Todavía él era anglicano. Y en uno de esos le estaba advirtiendo a los anglicanos, no se dejen impresionar por las celebraciones litúrgicas católicas, porque les atraían las celebraciones litúrgicas católicas a los anglicanos, por su majestuosidad. Les decían, no se dejen guiar por eso. O sea, algo tenía de atrayente, algo tiene de atrayente la misa tradicional. La música, una música que no escuchas en todas partes, una lengua que no escuchas en todas partes, posturas. A mí como sacerdote de la misa tradicional me ayuda mucho más a recordar lo indigno que soy de estar parado ahí y a la vez lo misericordioso que es Dios conmigo de permitirme estar y cumplir ese ministerio tan importante de ofrecer el santo sacrificio por los vivos y por los difuntos. Entonces, también el énfasis, otra cosa, el énfasis en la liturgia tradicional y siempre de la misa fue sacrificio. Ahora se enfatiza el banquete. ¿Cuál es el problema con esto? El sacrificio es un acto que se hace hacia Dios, no a los hombres. Yo no ofrezco un sacrificio, yo a ti no te ofrezco un sacrificio, te podría dar un regalo, pero no voy a ofrecerte un sacrificio. Ni a mi papá cuando cumple años, ni a mi ser querido, no. Un sacrificio es un acto en el que se mata una víctima y solamente se le ofrece a la divinidad. A nadie más. En cambio, un banquete es algo para los humanos. Es algo para nosotros. Si enfatizamos la misa como sacrificio, vamos a tener a Dios en el centro de la liturgia. Si enfatizamos la misa como banquete, vamos a estar nosotros en el centro de la liturgia, la asamblea. De hecho, se pone a pensar, mucha gente escoge a dónde ir a la misa por razones suyas. Donde haya clima, donde la iglesia tenga clima, donde las bancas estén cómodas, donde el padre sea chistoso, donde sea breve la misa, donde me guste la música, yo y yo. Cuando yo creo que deberíamos decir, ¿dónde la misa es más reverente? ¿Dónde se nota un mayor amor a Dios? Ahora, yo he visto también que en la misa tradicional se requiere más preparación del sacerdote, de los monaguillos, del coro, porque no es fácil cantar gregoriano. No es fácil cantar gregoriano. Cantar una canción ranchera cualquiera. Pero gregoriano no es tan fácil, requiere más tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que le ofrecemos a Dios más calidad. Es difícil un poquito, sí cuesta. Cuesta que aprendamos tantito latín, cuesta seguir las rúbricas de la liturgia, que también es otra cosa muy importante que quiero decir como sacerdote. Miren, la misa tradicional tiene
Aquí pueden ver ustedes muchas letras en rojo. Se llaman rúbricas. Son las indicaciones que el sacerdote tiene que seguir al hacer la misa. Cuando extiende los brazos, cuando dobla la cabeza, hace una reverencia con la cabeza, cuando se hinca, etc. Tiene muchas rúbricas. Y esta es una de las cosas que me decían a mí en el seminario, que por eso qué bueno que quitaron la misa antigua. Tenía muchas reglitas, decía. Pero a ver, ¿para qué eran las reglitas? Cuando descubrí esto, la verdad dije, yo quiero celebrar esta misa, porque la iglesia quería que todos los sacerdotes siguieran fielmente las instrucciones para celebrar la misa, de manera que no brille su personalidad humana. Si tú vas a una misa tradicional, el sacerdote pasa desapercibido la mayoría del tiempo. Cuando se voltea a ver al pueblo, el sacerdote tiene que bajar la mirada, no hace contacto visual, porque no quieres captar la atención de la gente a ti, a tu rostro. Bajas la mirada. Solo cuando predicas, pero la predicación técnicamente no es parte de la misa en la misa tradicional. El sacerdote se sube al altar, leí yo en un libro, en el espíritu de Juan Bautista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya, que yo no me note en la misa. Tú puedes ir a una misa tradicional en México, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia, en Francia, y vas a ver al sacerdote siempre haciendo lo mismo. Nunca va a estar pensando, a ver con qué sorpresa me sale el padre ahora. En la misa nueva, el padre se hizo el centro de la atracción. Y esto favorece el concepto de misa show. ¿Por qué? Porque si yo soy el centro, algo tengo que ponerle de mí a la misa. Algo que no le pone el otro, el vecino. Y entonces comienza una cadena de inventos, ¿no? Cada quien tiene que ponerle su plus a la misa para que se vea que soy original. El sacerdote en la misa tradicional no pretende ser original. No pretende llamar la atención hacia sí mismo. Porque los fieles, cuando yo celebro la misa, los fieles no necesitan a Juan Raso. Necesitan a Cristo sacerdote. Yo, Juan Raso, no tengo ningún poder para salvar, no tengo nada que ofrecerles yo. Pero Cristo sacerdote sí que tiene que ofrecerle a los fieles. Por eso los sacerdotes tratamos de desaparecer, de ocultarnos al máximo en la misa tradicional. Esto me parece bastante hermoso y bastante benéfico tanto para el sacerdote que ofrece el sacrificio como para los fieles que están participando en el santo sacrificio. Que no van a ver al Padre, no van a oír al Padre. Lo que necesitan es ir a recibir las gracias abundantes que fluyen del santo sacrificio de Cristo que se ofrece en el altar. Eso es lo que necesita un fiel católico. Otra, el fiel católico en la misa tradicional no tiene tantas reglas. Las reglas son para el sacerdote. Para los fieles no hay tantas reglas realmente. La misa tradicional permite al laico que participa diversas formas de participación que no tienen que ver con hacer cosas. Es una participación intelectual. Hoy pensamos que participar es lleva las vinajeras, tú haz la colecta, tú recibe a la gente en la puerta, tú da la comunión, tú pásala a leer, tú canta en el coro. Eso es lo que llamamos participación hoy, hacer. La participación es interior. Un fiel va y puede seguir el misal si quiere, puede no seguirlo si no quiere, no está obligado. No está obligado a ir al ritmo del sacerdote tampoco, porque lo que tiene que hacer es concentrarse en los 4 fines de la misa: adorar, dar gracias, pedir perdón y suplicar por las necesidades espirituales y materiales, sabiendo que su oración está uniéndola al sacrificio de Cristo que el sacerdote ofrece en el altar. Y ese sacrificio de Cristo le da valor a sus oraciones. Entonces, ¿por qué esto es muy conveniente? Porque a la misa llega gente de muy diversas situaciones existenciales. Hay quien viene, recientemente ha sepultado a su madre.
Hay quien viene a la misa y tiene un pariente en el hospital. Hay quien le acaban de detectar una enfermedad. Hay quien se va a casar la próxima semana. Hay quien ya tuvo un bebé, acaban de tener bebé. Hay quien acaba de conseguir un nuevo trabajo, etcétera. Las situaciones existenciales son muy variadas. Y al fiel le permite el no tener que estar repitiendo, porque no tiene que hacerlo, ni respondiendo al Padre, ni nada de eso. El fiel en la misa tradicional puede concentrarse en lo que en ese momento más necesita. Así un católico se la puede pasar dándole gracias a Dios toda la misa. ¿Participó en misa? Claro que participó, aunque no haya seguido ningún renglón del misal. Por eso entienden mal los que dicen, no, pero es que antes estaban las viejitas rezando el rosario en la misa. Oye, el Papa Pío XII dice en la Mediator Dei que es una manera válida de participar en la misa. El rosario es cristocéntrico, cristocéntrico. Y la misa es cristocéntrica. Entonces, un católico en misa tradicional puede perfectamente, y no es porque sea ignorante, no es porque no cuente, no es porque no sepa, puede agarrar su rosario y rezarlo en misa y está participando porque está uniendo su oración a la de Jesucristo que se ofrece en el altar por él. Entonces, yo veo mucha ventaja en esto para los fieles también. No me tocó participar en la misa tradicional como un fiel, porque yo la conocía de sacerdote, solo he participado como sacerdote, pero veo muchas cosas que pueden ser de ventaja. Y pues, mira, pues podríamos hablar mucho más sobre esto, pero yo solo quiero hacer una invitación a los católicos que no conocen, sacerdotes, si me están escuchando hermanos sacerdotes, yo quiero decirles, miren, no se dejen llevar por los prejuicios que nos metieron en el seminario. La mayoría de los sacerdotes que yo conozco que desprecia la misa tradicional no la conoce. Yo conozco las dos. Y yo creo que la mayoría de los sacerdotes que celebramos misa tradicional conocemos las dos. El Novus Ordo y la misa tradicional. Pero los que atacan la misa tradicional normalmente no la conocen, no la han estudiado, critican lo que no conocen. Entonces, como hermano, con todo respeto, yo les diría, conoce primero, estudia un poquito, date la oportunidad, es parte de tu patrimonio, la misa tradicional es tuya, porque eres católico. Y lo mismo dirían los fieles católicos que no la conocen. Ahora, a los católicos que ya tienen la bendición de conocer la misa tradicional y que pueden asistir a esa misa, yo les digo, nunca se sientan católicos VIP. No juzguen a los demás, porque arruinan todo. Arruinan todo. Arruinan su vida espiritual y arruinan el movimiento que hay dentro de la iglesia de los que buscamos que la misa tradicional sea permitida para beneficio de los fieles. Arruinan la causa. Los que hacen comunidades cerradas, donde no puede entrar nadie o llegas y te ven raro, nada más arruinan la causa del movimiento tradicional. Vuelvo a decir, lo importante es que estemos unidos en la misma fe, que tengamos la fe católica. Y a los hermanos que viven donde no hay misa tradicional, yo solo los invito a lo siguiente. Pueden conocerla hasta donde se pueda por videos, leyendo, pero para ir a misa yo les diría, vayan a la misa más reverente que tengan a la mano, Novus Ordo, no piensen, no son herejes por eso, no son católicos de segunda por eso. Ahí está Cristo vivo en la Eucaristía. Busquen un sacerdote reverente porque los hay, y hay muchos sacerdotes buenos, santos, que celebran misa Novus Ordo. Busquen uno de esos. Busquen una misa en la que se les predique la doctrina católica, donde oigan cosas que no van de acuerdo con la fe católica, ya no expongan a ustedes ni a sus hijos a que pierdan la fe. ¿Sí? Para mí esas dos cosas, reverencia y doctrina católica, que toquen los puntos espinosos que nadie quiere tocar, que le llamen pecado al pecado, que te
llamen a la conversión, que te presenten el Evangelio con todas sus exigencias, sí que te hablen de la misericordia de Dios, pero también que te hablen de su justicia, también de la necesidad de la conversión, también de la necesidad de la penitencia, también que te digan que existe la condenación eterna, que hay juicio después de la muerte, que te recuerden estas cosas. No vayas donde te presentan un catolicismo light, en el que todo el mundo se va a ir al cielo nomás muriéndose. Entonces busca una buena predicación y busca una misa reverente, novus sordo, es lo que tienes a la mano. Hay muchos buenos sacerdotes. Yo diría, miren, denle una palmadita a sus buenos sacerdotes que tienen. Si tienes un sacerdote que celebra la misa bien celebrada, novus sordo tradicional, con reverencia, con amor a Jesucristo, acércate después de misa y dile, Padre, yo vengo aquí porque usted me ayuda a acercarme a Dios. Lo felicito, siga adelante, tiene mi apoyo. Y si junto con el apoyo le puedes dar para sus cocas, dale, para sus refrescos. Dale un poquito, pero dile por qué. Porque miren, en todas esas parroquias donde se falta el respeto a Dios en la liturgia, donde se predica mala doctrina, también parte de la responsabilidad tienen los fieles, porque ahí van, ahí aplauden y ahí echan dinero a la colecta. Y a veces los buenos sacerdotes, fieles a la doctrina, son marginados, son criticados, porque te hablan del catolicismo con todas sus exigencias. Ay, este padre es muy malo, el otro es más comprensivo, el otro te va a llevar a la perdición. Este que parece malo no es malo porque quiere que llegues al cielo. Entonces sepan agradecer a sus sacerdotes buenos, hay muchos. Los sacerdotes buenos a veces están bajo persecución dentro de la iglesia. Apóyenlos, no los dejen solos. Busquen a esos sacerdotes, estén con ellos, invítenlos a su casa, abren las puertas de su familia. ¿Sí? Y pues es lo que yo podría decir respecto a todo esto. Perdón si me perdí, agarré monte, como decimos acá en México, en varias de tus preguntas, pero vida eterna y yo lo resucitaré. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. No son mis palabras, son del Señor. Ahora, para los católicos que piensan así como tú has dicho, yo les diría, entonces, ¿qué va a hacer el 98% de los católicos del mundo que no tiene misa tradicional en la mano? ¿No deben ir a misa? ¿Suspendemos la misa los domingos? ¿Qué van a hacer tantos buenos sacerdotes que no saben latín? No por su culpa, sino porque nunca se les enseñó. Que no tienen a la mano el misal tradicional y no saben cómo usarlo. ¿Qué van a hacer? Por favor, no tenemos que caer en estas posturas que esas sí son cuadradas, esas sí son cerradas. No, de ninguna manera. Vuelvo, como ya lo dije, gracias a Dios, muchas parroquias que celebran la misa Novus Sordo en modo reverente, donde se escucha buena doctrina, las hay. Y además, la misa Novus Sordo es válida. Y si la tienen a la mano, pues necesitan la Eucaristía. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así es que, a menos que no quieras la vida eterna, pues quédate sin la Eucaristía, ¿no? Ahora, hay situaciones que yo creo que también, lamentablemente, en algunos contextos son más comunes, en las que la única misa que los fieles tienen a disposición es una misa mal celebrada. Esa es una situación más dolorosa. Pero aún así, ¿qué pueden hacer? Mira, yo diría esto. Si no se predican cosas raras, contrarias a la fe, pero tienes que aguantar un ritmo de música que no te gusta tanto y que sabes que no es el apropiado, tienes que ver ahí ciertas cosas,
te puedes quedar atrás, llevarte tu rosario y participar en la misa Novus Ordo a la antigüita. Te puedes llevar tu misal tradicional y meditar las oraciones de la misa. Estás de frente presencialmente ante el sacrificio de Cristo que se ofrece en el altar. Te puedes quedar atrasito, haciendo tu oración, diciendo, Señor, aquí estoy. No voy a estar mirando hacia el frente porque hay cosas que no me ayudan, más que favorecer mi fe, eh, me, me afectan. Diferente sería cuando se predican cosas contrarias a la fe y sobre todo si tienen niños. Allí sí, yo diría, no hay que exponer a los niños a ser confundidos, lamentablemente por el sacerdote o quien sea el que predica. Y otra cosa también que me gustaría decir es esto. En muchos lugares se está normalizando el, las celebraciones con diáconos permanentes o ministros extraordinarios de la comunión en ausencia del presbítero. Lo puedo entender cuando se vive en una comunidad donde no hay ninguna misa. Pero si estás en una ciudad grande, donde en la capilla de la esquina va a celebrar un diácono permanente, no estoy contra los diáconos permanentes, solo estoy diciendo, no es sacrificio. Ellos no ofrecen el sacrificio. No es misa. Una celebración que dirige un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión no es una misa. Si puedes moverte, te va a costar 10, 15 minutos trasladarte en tu misma ciudad a otra iglesia donde haya misa, yo diría, ve donde hay misa. Te trasladas para ir al supermercado a comprar lo que necesitas para comer. Si estás enfermo, vas y buscas al doctor aunque te quede 20 minutos en tu misma ciudad. Busca una misa. Porque eso sí, no es una misa la de un diácono permanente. No se ofrece el sacrificio. Se da la comunión, sí, pero volvemos al punto. ¿Qué es la misa? Antes que ser banquete, es sacrificio. Y el diácono no ofrece el sacrificio. Entonces, no tiene que ver con desprecio a ningún diácono, solo tiene que ver con ser coherentes con nuestra teología católica, ¿verdad? Donde sí hay oportunidad, hay que buscar siempre la misa. Sí, no.